Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. A mí me toca hablarles dentro del síndrome febril prolongado cuál es el abordaje desde el punto de vista oncohematológico y cuándo avanzar con los estudios para un diagnóstico oncohematológico en el síndrome febril prolongado. Vamos a tratar en el desarrollo del caso clínico de ver la teoría, a tratar de responder a esta pregunta: ¿cuándo estuviera el paciente oncohematológico con síndrome febril prolongado? Bueno, este es un niño masculino de 2 años de edad que es de Córdoba, internado en una institución de Córdoba, que consulta por una fiebre que lleva 30 días de evolución. El antecedente del paciente, que es un niño con bronquitis obstructiva recurrente, tratado con Montelukast y budesonide. El paciente pasó por varias consultas, varias guardias, varios pediatras y recibe durante esos 30 días, prácticamente durante los 30 días, algún antibiótico. Recibe 7 días de amoxicilina, 10 días de cefalexina y 10 días de amoxicilina ácido clavulánico. Y retomando lo que dijo recién el doctor, si uno no sabe qué trata, tratemos de no usar antibióticos. Este paciente es un paciente eutrófico que en el momento de la internación tiene buen estado general a pesar de los 30 días de fiebre y una adenopatía cervical derecha e inguinal izquierda móvil, no dolorosa, sin signos de flogosis. No una gran adenopatía. Lo único positivo al examen físico era esto, pero no llamaba tanto la atención. Se le pide el ingreso a un laboratorio donde se constata una discreta anemia, glóbulos blancos normales, plaquetas normales, reactantes de fase aguda aumentados, función hepática normal, se toman cultivos y se realizan serologías virales. El paciente tiene en ese momento una radiografía de tórax en donde aparece una condensación parailiar izquierda y un mediastino que no estaba ensanchado, con una ecografía de abdomen normal. Esta es la radiografía de tórax del paciente al ingreso. Ustedes ven la condensación iliar izquierda. Hasta acá tenemos este paciente entonces que ingresa con fiebre de 30 días de evolución, sin respuesta a varios esquemas de antibióticos, con dos adenopatías no significativas, pero adenopatías al fin, y con una imagen de aparente condensación iliar en el pulmón, en el ilio pulmonar izquierdo. Se plantea entonces en este momento cuál es la causa de este síndrome febril prolongado y los invito a ustedes a votar en la causa que ustedes, en el lugar del pediatra, hubieran pensado en ese momento. Está muy mal. No, creo que el pensamiento pediátrico hubiera sido pensar en la causa infectológica, que sigue siendo la principal causa. Quizás el hecho que les hable un oncohematólogo hace que la respuesta esté dirigida, pero el pensamiento debería estar dirigido hacia la principal causa de síndrome febril prolongado, que es lejos la causa infectológica. Llegan las serologías virales. El paciente, mientras tanto, recibe tratamiento sintomático, tiene serologías para Bartonella, no tenía epidemiología, pero tiene serología para Bartonella con una IgM negativa, IgM para Epstein-Barr negativo, y llega a una IgM positiva para citomegalovirus, con una IgG muy positiva, toxoplasmosis y HIV negativos. Entonces, acá se plantea si nuestro paciente con síndrome febril prolongado, cuya causa la más probable es infecciosa y lo primero positivo que tenemos es una serología para citomegalovirus, si tenemos una infección por citomegalovirus en un paciente eutrófico sin ningún tipo de inmunocompromiso.
¿Qué piensan? Ahora sí pueden votar. ¿El paciente tiene infección por citomegalovirus o no tiene infección por citomegalovirus? En ese momento se pensó que el paciente tenía infección por citomegalovirus. Se pidió una carga viral para citomegalovirus y no se comenzó tratamiento. Se tomó conducta expectante. El paciente persiste durante la internación febril. Hay un aumento de tamaño de las adenopatías que están descritas y aparece un edema facial y sin vaso y sin hígado palpable. Entonces, acá se plantea, tenemos un paciente que persiste con fiebre, que se lo ve más deteriorado, que aumenta de tamaño sus adenopatías, que aparece un edema facial. Este paciente tiene una serología positiva para citomegalovirus, todavía no tenemos carga viral y se asume una infección por citomegalovirus y comienza tratamiento con ganciclovir. El paciente, a pesar del tratamiento para el citomegalovirus, persiste febril y entonces se plantean nuevos estudios. Se plantea la posibilidad de una tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelvis, una punción aspiración de médula ósea o una biopsia de ganglio. ¿Cuál piensan ustedes que sería el estudio que ustedes hubieran seleccionado pensando en la lógica de el mayor rédito con la menor agresión? Pueden votar. Muy bien. Se hizo una tomografía de cuello, tórax y abdomen. La biopsia de ganglio hubiera sido otra opción, quizás una opción un poco más invasiva para el paciente. Por lo tanto, se pensó en hacer una tomografía y dejar la posibilidad de la médula y de la biopsia para un segundo momento. Por lo tanto, creímos en ese momento que lo correcto para el paciente era hacer una tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelvis, en donde se ve que además de adenopatías cervicales e inguinales, tenía adenopatías mediastinales y que esta imagen que simulaba una infiltración del hilio no era una infiltración del hilio, sino que era un conglomerado ganglionar y tenía algunos pequeños ganglios retroperitoneales. Por lo tanto, tenemos hasta acá un síndrome febril prolongado, pero ya no con dos ganglios sin mucha importancia, porque durante la internación fueron creciendo, sino que además tenemos poliadenopatías. Y en ese momento, entonces, nos planteamos si realmente el paciente tenía un citomegalovirus o no, o si el citomegalovirus nos había servido como un factor de distracción, y empezamos a pensar en otros diagnósticos. Por supuesto que si el paciente tiene un síndrome febril prolongado, y los pediatras en eso están muy entrenados, piensan rápidamente en un síndrome hemofagocítico. También pensamos en una leucemia aguda, pensamos en la posibilidad de un linfoma porque el paciente tiene poliadenopatías, o bien en una metástasis de un tumor sólido, con la rareza de que no encontramos el tumor. Acá no vamos a votar, porque si votamos les voy a tener que decir el diagnóstico. Cuando uno piensa en las posibilidades diagnósticas, es importante remitirse a la frecuencia de la patología. Hubiera sido bastante ilógico pensar en la posibilidad de un tumor hepático con metástasis cervical, primero porque no tenemos tumor hepático y después porque el tumor hepático es bastante infrecuente y hay muchas otras cosas que pensar antes. Estos son datos del registro oncohematológico argentino actualizados.
Esto es lo que pasa con los pacientes oncohematológicos en Argentina hoy en día, y fíjense que casi el 40% de nuestros pacientes oncohematológicos tienen leucemia aguda. Por lo tanto, en este paciente, más allá del... Le quedan 5 minutos. Gracias. Más allá del hemofagocítico, que hay que pensarlo y hay que pensarlo rápido, porque muchas veces si uno no lo piensa, cuando lo piensa el paciente está muy comprometido. Dentro del oncohematológico puro, uno no tiene que dejar de pensar en lo frecuente que son las leucemias. Pensamos también en linfoma, fíjense, para la Argentina representa más o menos el 12% de los casos, y dentro de los tumores sólidos, la verdad que pensamos en la posibilidad de un neuroblastoma. La literatura universal, la literatura mundial dice que el tumor sólido extracraneano más frecuente es el neuroblastoma, y es por eso que pensamos en él, aunque las estadísticas en Argentina lo ponen un poquito más arriba al rabdomiosarcoma que al neuroblastoma. Pedimos también lo que se pide de screening para neuroblastoma, enolasa, ferritina, lo pusimos en dieta sin vainilla. Y entonces vamos a ver cuál fue nuestra discusión para ir pensar en uno u otro diagnóstico. Hemofagocítico, ustedes ya conocen los criterios. Nuestro paciente tenía fiebre, pero no tenía esplenomegalia, tenía una penia porque tenía solo anemia y no tenía ni plaquetopenia ni leucopenia. Por lo tanto, hasta acá le diría que ya casi está descartado. No le hicimos ni siquiera triglicéridos ni ferritina ni fibrinógeno, y se planteó la posibilidad de la médula, pero la verdad con pocas posibilidades de un hemofagocítico. Sí pensamos en la médula por la posibilidad de que nuestro paciente tuviera una leucemia aguda. Les repito, la leucemia aguda es la patología oncohematológica más frecuente de los niños y por lo tanto no hay que dejar de pensar en ella. Ustedes ya lo saben, las leucemias pueden ser linfoides o mieloides, muchísimo más frecuente la linfoide con respecto a la mieloide. Constituye más o menos el 80% de las leucemias pediátricas y tiene un pico de presentación entre 2 y 5 años, coincidiendo con la edad de nuestro paciente. Nuestro paciente tenía 2 años, síndrome febril prolongado, poliadenopatías. No tenía un gran compromiso hematológico, pero hemos visto leucemias con hemogramas normales. Por lo tanto, no podíamos dejar de pensar en leucemia aguda. Más frecuente en varones, nuestro paciente era de sexo masculino. Las manifestaciones clínicas de una leucemia aguda dependen de la infiltración de la médula ósea y de la infiltración del resto de los órganos. Fíjense, acá está entre paréntesis el porcentaje de manifestaciones clínicas. 61% tiene fiebre y 68% de hepatoesplenomegalia. Nuestro paciente no tenía hepatoesplenomegalia, pero sí tenía fiebre. No tenía púrpura, no tenía dolores óseos, pero sí tenía poliadenopatías. 88% de los pacientes con leucemias agudas tienen anemia, 98% plaquetopenia, y después los glóbulos blancos están distribuidos más o menos la mitad entre leucopenia y leucocitosis. Blastos en sangre periférica no le vimos, pero les repito, uno puede tener una leucemia aguda sin blastos en sangre periférica y muchas veces, si no están en centros entrenados, muchas veces los blastos pueden ser informados como linfocitos. Muchas leucemias agudas tienen blastos pequeños parecidos a los linfocitos y por lo tanto no tener blastos no descarta una leucemia aguda. Hicimos finalmente el examen de la médula ósea. El examen de la médula ósea es un examen invasivo, pero no tan invasivo como una biopsia de ganglio, y por eso que optamos por esto. Lo podemos hacer en la habitación, con sedación, el paciente a los 30 minutos está recuperado del procedimiento y obtenemos muchísima información. Esta es una imagen de la médula de nuestro paciente. Ustedes ven acá precursores eritroides, precursores mieloides, se ve una médula heterogénea, una médula rica, normal para un niño con un síndrome febril prolongado. Esta médula uno la puede interpretar como una médula reactiva, pero no es diagnóstica. ¿Qué sabemos hasta acá? Que nuestro paciente no tiene una leucemia aguda y que nuestro paciente tampoco tiene imágenes de fagocitosis.
Vamos descartando, nuestro paciente no tiene hemofagocítico, nuestro paciente no tiene una leucemia aguda, entonces tendrá un linfoma, y ustedes saben que los linfomas se dividen en Hodgkin y no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es un linfoma de los adolescentes, muy raro en los menores de 5 años, aunque vivimos en un país subdesarrollado con altas tasas de incidencia del virus de Epstein-Barr y por lo tanto un pico de presentación más baja del linfoma de Hodgkin con respecto a la literatura internacional. Más del 80% de los linfomas Hodgkin se van a presentar con adenopatías cervicales y en un 60% esos pacientes van a tener acompañado ensanchamiento mediastinal. Nuestro paciente tenía adenopatías cervicales, pero no tenía ensanchamiento mediastinal. Y en un 30% vamos a tener síntomas acompañantes, o también llamados síntomas B, como es la fiebre, la pérdida de peso y la sudoración nocturna. De esos, solo nuestro paciente tenía la fiebre. Los no Hodgkin son un grupo muy heterogéneo de linfomas, predominan niños más pequeños que el Hodgkin y las manifestaciones clínicas son muy variadas de acuerdo a la localización y el tipo histológico. Un repaso rápido, estos son los 3 tipos histológicos de linfomas no Hodgkin. Burkitt, el más frecuente, y no se olviden que es el linfoma más frecuente de los niños y su principal localización es la abdominal. Distensión abdominal, invaginación, masa palpable. Hay que pensar rápidamente en Burkitt porque son linfomas de rápido crecimiento que pueden llevar rápidamente al paciente a la falla renal aguda si no lo diagnosticamos a tiempo. Linfoblásticos, más de los adolescentes, principal localización mediastino, y el anaplásico, una rareza, cuya principal localización es la cutánea. Lesión cutánea que no responde y que tiene una larga evolución, no hay que dejar de pensar en linfoma anaplásico. Y respecto a los tumores sólidos, pensamos en neuroblastoma por la frecuencia. De todos modos, fíjense ahí, les dice que solamente menos del 1% de los neuroblastomas se presenta sin tumor primario. Raro, nuestro paciente se lo buscamos al neuroblastoma y nunca pudimos encontrarlo. Por lo tanto, pensamos que el neuroblastoma no era la causa. Acá sí pueden ustedes decidir qué harían ahora con este paciente que tenemos hasta acá. Vamos a tener que ir a examinar el ganglio porque indudablemente es lo que nos va a aportar diagnóstico. Y tenemos 2 posibilidades. ¿Qué harían ustedes? ¿Punzarían un ganglio o lo biopsiarían? Ahora sí pueden votar. Bueno, acá está bastante dividido. Recuerden que la biopsia de un ganglio es peligrosa, la punción de un ganglio es peligrosa. Muchos pacientes pueden quedarse sin diagnóstico por una punción. Pensando que el linfoma de Hodgkin tiene una baja carga tumoral y que un aspirado de ganglio puede venir negativo para Hodgkin y el paciente tener un Hodgkin. Por lo tanto, no hagan aspiración de ganglio. El ganglio se tiene que biopsiar. No dejen que los radiólogos o los cirujanos los puncen. Biopsienlos. Bueno, no vamos a votar acá para ir más rápido. Así terminamos, ya terminamos. ¿Qué ganglios elegiríamos? Y acuérdense que siempre se elige el ganglio que vamos a invadir menos al paciente. Podría ser el cervical y también podría haber sido el inguinal. Esta es la anatomía patológica de nuestro paciente. Fíjense en el centro de la foto se ve una célula con ojos de búho, una célula de red de Stenberg. La inmunohistoquímica confirma el diagnóstico del linfoma de Hodgkin. Nuestro paciente, raro a los 2 años, causa de su síndrome febril prolongado, enfermedad de Hodgkin. Citomegalovirus nos sirvió de factor de distracción. Un compromiso extenso de la enfermedad, acá lo pueden ver en un PET escáner, lo anaranjado es la infiltración por el linfoma, el paciente recibe tratamiento con quimioterapia y después de 2 ciclos logra remisión completa. Ayer terminó el tratamiento, hizo 6 ciclos y el paciente está muy bien.
Para terminar, volvemos a la pregunta inicial, ¿cuándo se plantean los estudios invasivos? Y es difícil responder cuándo se plantean los estudios invasivos. Creo que cada caso plantea diagnósticos invasivos en distintos momentos. Y lo que sí es importante es escuchar a la madre. La madre insiste en que algo no anda bien. La madre dice, este chico dejó de caminar, este chico vomita mucho. Escuchemos a la madre porque muchos pacientes llegan con mucho retardo en el diagnóstico oncohematológico, con una madre que ha persistido en la consulta y que no la hemos sabido escuchar a tiempo. Acuérdense, en dolor persistente, fiebre sin causa, púrpura en piel, tumores o ganglios de crecimiento rápido, cansancio, palidez, pérdida de peso, dolores de cabeza, dolor de abdomen o infecciones que no mejoran fácilmente, tienen que obligarnos a pensar en esta patología que es rara, pero que está, y que si nos demoramos en diagnosticarla le vamos a quitar posibilidades de sobrevida a nuestro paciente. Muchas gracias. A continuación. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, gracias a ustedes también por ser tan valientes y quedarse hasta el final, ¿no? Porque realmente ha sido bastante dura la tarea, un congreso muy intenso. Pero bueno, a mí el coordinador me pidió específicamente un tema, o sea que yo me voy a referir a ese, pero bueno, antes de llegar al tema exacto, vamos a hacer un análisis de los diagnósticos diferenciales. Bueno, este es un paciente de 2 años, de sexo masculino, que viene de la provincia de Córdoba, que no tiene antecedentes familiares ni personales de relevancia. Sí tiene como antecedente una fiebre de más de 3 semanas de evolución con dolor, tumefacción de ambas manos. Al ingreso se constata una fiebre de 39 grados, palidez, taquicardia, regular estado general, fiebre hacia 2 picos por día, un rash maculopapular en axilas, en abdomen y tronco, con inflamación de codo izquierdo, ambos carpos, segunda articulación metacarpo-falángica derecha, ambas rodillas, tobillo izquierdo, con dolor y limitación en la movilidad articular. Resto del examen con los parámetros normales. Bien, cuando ustedes tienen un paciente con fiebre, con dolor articular o con inflamación, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales que ustedes se tienen que plantear o cuál sería el diagnóstico más probable en este paciente? Bueno, pueden votar ahora. Eso es espontáneo, ¿no? Sí, sí. Bueno, quizás están un poco inducidos también, ¿no? Ustedes ponen como diagnóstico una artritis idiopática juvenil, una forma sistémica. Perfecto, sigamos. El paciente tiene el siguiente laboratorio. Tiene una leucocitosis, tiene anemia, tiene una eritrosedimentación de 120, unas plaquetas de 554.000 plaquetas por milímetro cuadrado, o sea que tiene una hiperplaquetosis. Tiene un laboratorio con alteración de las enzimas hepáticas, una piuria estéril, hipoalbuminemia, hipergama y una ferritina de 276 nanogramos por mililitro. Anticuerpos antinucleares y factor reumatoideo son negativos. Con ese laboratorio, ¿cómo enfocarían o cuál sería el diagnóstico con el cual se quedarían ustedes? Bien.
Sigamos adelante. Sí, el diagnóstico más probable es el de una artritis idiopática juvenil. Ustedes lo pueden confundir con una enfermedad de Kawasaki tranquilamente, porque la enfermedad de Kawasaki tiene el laboratorio similar a la artritis idiopática juvenil. Y en la artritis juvenil nosotros tenemos una hiperplaquetosis muy importante, como también tenemos aumento de la ferritina. Y bueno, eso quizás ha confundido a algunos que me estaban diciendo que el diagnóstico era de Kawasaki. Bien, el rash en la forma sistémica aparece con los picos febriles, es evanescente, maculopapular, presenta en troncos, axilas, muslo y tiene una artritis persistente, la artritis juvenil. Mientras que la artritis de Kawasaki es una artritis, digamos, tiene una artritis inicialmente y una artritis en un periodo posterior. Nosotros tenemos criterios de diagnósticos de artritis idiopática sistémica y es una artritis en una o más articulaciones con o precedida por fiebre de al menos 2 semanas de duración, es cotidiana de al menos por 3 días, acompañada por rash evanescente, no fijo, linfadenopatía generalizada, hepatoesplenomegalia y serositis, con la exclusión de algunas otras enfermedades reumáticas, como por ejemplo aquellas que son B27 positivo o enfermedades que tienen o lesiones de psoriasis. La sistémica se presenta fundamentalmente, es la forma menos frecuente de artritis en los chicos, se presenta entre 1 y 5 años de edad, nada más que entre el 5 y el 15% de todas las formas de artritis en la infancia. Y lo importante, ¿cuál es? El sello justamente de la artritis sistémica es la fiebre en picos, y esa fiebre en picos que coincide con el rash, que es evanescente. Dentro de los hallazgos clínicos, tiene hallazgos clínicos que son únicos, tiene una cosa que es muy importante, que es la falta de respuesta a tratamiento, es decir, es de las formas más graves de artritis idiopática juvenil y es la que menos responde a los tratamientos convencionales. Este paciente, continuando con el paciente con diagnóstico de sistémica, nosotros lo tratamos con meprednisona 2 miligramos por kilo, naproxeno, metrotexate, ácido fólico y terapia física. Eso fue en noviembre del 2011. En enero del 2012, en su lugar de origen, el chico hace un derrame pericárdico, lo tratan con aspirina, le hacen 3 pulsos de metilprednisolona y continúa con severo compromiso articular, y si nosotros hacemos una evaluación de la respuesta al tratamiento a los 3 meses de iniciado el metrotexate. Para eso utilizamos una serie de variables como el número de articulaciones activas, el número de articulaciones con limitación en los movimientos, la impresión, o sea, la escala análoga visual del médico, la escala análoga visual de los padres, la eritrosedimentación y la capacidad funcional. Y tenemos rangos de mejoría o de empeoría. Este paciente, para nosotros decir que el chico ha tenido una respuesta parcial, por lo menos al tratamiento, tenemos que tener un ACR 30, y este chico apenas llegaba a un ACR 20, o sea que no tenía mejoría realmente prácticamente en ninguna de las variables. Entonces nosotros ahí nos tenemos que plantear qué es lo que hacemos, es decir, quizás es una pregunta muy de especialista, pero bueno, por ahí lo podemos charlar con los pediatras también. Si continuamos con igual tratamiento, o sea, corticoides y metrotexate, si ajustamos la dosis de corticoides, siempre pensando en todos los efectos colaterales del corticoide, ¿no? Aumentamos la dosis de metrotexate, nosotros podemos llevar a un paciente hasta 20 miligramos por metro cuadrado por semana de metrotexate, o bien buscamos otras posibilidades terapéuticas. Pueden votar. ¿Me da un poquito de agua? Gracias. Bueno, en realidad si yo continúo con el mismo tratamiento, voy a continuar con metrotexate aumentándole la dosis y fundamentalmente quizás le aumente la dosis de corticoide, pero no voy a lograr demasiado. Simplemente puedo conseguir efectos colaterales. Entonces lo que nosotros hacemos es ingresamos o le
iniciamos tratamiento con un biológico que es un antifactor de necrosis tumoral, que es una citoquina proinflamatoria y que tiene algún tipo de papel dentro de la forma sistémica, no total, pero lo tiene. Nosotros iniciamos esto y el tratamiento se mantiene durante un año. Vamos reduciendo la dosis de corticoides, continuamos con el metrotexate, pero ustedes ven que las plaquetas continúan altas, la eritro elevada, la PCR también, anemia y una hipergamma globulinemia. Es decir, a los 45 días en realidad se comienza a notar un cambio sin fiebre ni rash, pero tiene un menor número de actividad articular, pero el laboratorio continúa alterado. Entonces hacemos de nuevo la evaluación, o sea, de acuerdo a las variables, y realmente el chico había respondido a la medicación con una CR de 50. En febrero del 2013 no tiene ninguna actividad sistémica en articular, tiene una actividad, realiza las actividades, anda en bicicleta, hace rehabilitación 3 veces por semana y una hemoglobina de 10, la eritro de 10. Continuamos con tratamiento con etanercept, 4 miligramos por kilo, metrotexate y continuamos con esteroides a 1.5 miligramos por kilo. Doctora, le queda 5 minutos. Sí, gracias. Permanece asintomático por 11 meses. 11 meses. En enero del 2014 el chico nuevamente comienza con actividad articular. Tiene rigidez matinal de más de 2 horas de duración, fiebre, rash, compromiso poliarticular severo, compromete todas las articulaciones, edema, sensibilidad, reducción de la movilidad articular, no camina y no desarrolla ninguna actividad. Y el laboratorio de nuevo alterado, con un eritro elevado, con una PCR elevada, tenía las transaminasas, estaban bien, y nosotros continuamos con el tratamiento con etanercept, corticoides y metrotexate. Le hacemos un ecodoppler, el ecodoppler nos da mucha evidencia a nosotros sobre la sinovitis y sobre todo sobre la actividad o la hipertrofia sinovial que pueda tener el paciente, que fue positivo tanto en rodillas como en carpos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo explicamos nosotros la falta de respuesta a tratamiento? Esto pueden votar. Si es por dosis insuficiente, si es refractario al etanercept, si aumentamos de nuevo la dosis del esteroide o buscamos otra posibilidad. Sí, obviamente. El único recurso que me queda es buscar otra posibilidad terapéutica. Y por suerte nosotros en este momento para los pacientes con enfermedades reumáticas contamos con varios biológicos y que van dirigidos directamente, tienen un target así terapéutico hacia las interleuquinas. El otro era hacia el factor de necrosis tumoral que tiene algún tipo de, función o tiene alguna actividad a nivel de la sistémica, pero en realidad quien tiene mayor efecto sobre o quien es el que desencadena la sistémica es la interleuquina 1. Y en este momento ya está aprobado, hay ensayos clínicos que han demostrado la eficacia y la seguridad, y sobre todo está aprobado por las instituciones como es el canakinumab, que es un anticuerpo monoclonal totalmente humanizado, y que me permite a mí descender la dosis de corticoides, el metrotexate siempre se deja de base y realmente el chico presenta una mejoría espectacular. A los 3 meses ya tenemos una CR70 con buena respuesta en todo nivel, menos articulaciones activas, menos articulaciones con limitación, mejor escala global tanto del padre como del médico. La eritro tiene una eritro de 45 y la capacidad funcional del paciente también ha mejorado notablemente. Estas son, le explico esto y bueno, yo quizás no pueda ir más allá, pero la interleuquina 1, ¿qué es lo que hace? La interleuquina 1, cuyos precursores son los neutrófilos, tiene una función sobre el rash, digamos, a nivel del endotelio que determina el rash, a nivel de la piel determina el rash. Por otro lado, actúa a nivel hepático determinando la liberación de interleuquina 6 que aumenta los reactantes de fase aguda. A nivel del hipotálamo es la responsable de la fiebre
Y a nivel de la médula ósea, la interleuquina 6 es la que provoca la hiperplaquetosis, como también la anemia y la hipereosinofilia. La interleuquina 6 también es otra interleuquina muy importante en la forma sistémica. La forma sistémica tiene dos periodos, o sea que tiene como una forma bifásica, que la primera actúa, es decir, se desarrolla fundamentalmente a partir de la inmunidad innata. Y allí nosotros tenemos todo el de la fiebre y todas las alteraciones a nivel de laboratorio. Pero si el paciente continúa con la actividad, ya empieza a actuar la inmunidad adaptativa. Y acá tenemos el compromiso articular. Entonces, ¿qué es lo que hubiese sido lo ideal con este paciente? Comenzar en la primera fase, porque esto es una ventana de oportunidades y nosotros tenemos que aprovecharla. Si no la aprovechamos, bueno, llegamos a esta instancia en que el chico tiene, si bien tiene una mejoría, continúa todavía con ciertas limitaciones a nivel articular. Estos son los dos ensayos clínicos que se hicieron, uno es con tocilizumab, que es una antiinterleuquina 1, y el otro es con el canakinumab. Entonces, la sistémica es de difícil diagnóstico, pero es crucial para el diagnóstico precoz, el tratamiento adecuado y la derivación oportuna. El manejo ha mejorado notablemente en los últimos 15 años gracias a la introducción de los agentes biológicos, y si el paciente no es tratado, puede conducir a serias complicaciones como son el síndrome de activación macrofágica, la falla de crecimiento, la osteoporosis y la amiloidosis. El tratamiento actual forma parte, para formas severas, sigue siendo todavía insatisfactorio. Y las investigaciones acerca de la patogenia de la enfermedad van a ayudar un poco al desarrollo de tratamientos más apropiados. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la invitación, gracias a los que vienen a escuchar una de las últimas charlas del Congreso. La idea es presentar un caso clínico de una niña de 2 años que consulta por fiebre de 7 días de evolución, 1 a 2 picos por día de 38,2, 38,3, no refiere antecedentes familiares ni personales a destacar, no refiere viajes fuera de la ciudad ni contacto con mascotas en las últimas semanas. La niña se encuentra en buen estado general, está ligeramente decaída, con fauces congestivas, adenopatías laterocervicales móviles y no dolorosas de aproximadamente 1 centímetro por 1 centímetro, conjuntivas ligeramente pálidas y cursa un cuadro vía aérea superior. El resto del examen físico es sin particularidades y tiene un esquema de vacunación completo para su edad. En este caso, frente a esta niña con 7 días de fiebre, con 2 picos febriles por día, ligeramente pálida, ligeramente decaída, ¿cuál sería la conducta inicial? Las opciones son mantener la conducta expectante y citar a nuevo control en 72 horas, medicar en forma empírica con amoxicilina, 80 miligramos kilo día, y citar a control en 72 horas, solicitar rutina de laboratorio y serologías y citar a control con resultados. La otra opción es, dado que podría tratarse de un cuadro de síndrome febril prolongado, solicitar su internación o solicitar una evaluación por infectología infantil. ¿Pueden votar? Muy bien, tenemos una mayoría por la opción 1 y después repartidas la opción 2 y la opción 3. La opción correcta es la A, mantener conducta expectante y citar de nuevo a control en 72 horas. Y con esto un poco entramos en cuál es la definición de síndrome febril prolongado y podemos hablar. Existen 2 o 3 definiciones, no hay una definición certera para el síndrome febril prolongado o para la fiebre de origen desconocido, como dijo el doctor Villa.
La definición clásica es la definición de Petersdorf y Bison del año 1961, que está hecha para pacientes adultos y que habla de una temperatura mayor o igual a 38,4 en varias ocasiones durante una enfermedad de más de 21 días, y la causa de la misma permanece indeterminada luego de 7 días de investigación en el hospital. Esa es la investigación clásica y es la que está dada fundamentalmente para pacientes adultos. La definición de Loring y Feigin, que es del año 86, que es la que más se adapta o más se acerca a lo que nosotros entendemos como síndrome febril prolongado para pediatría, son los niños con fiebre de 8 días o más, en donde la historia inicial, el examen físico y los datos de laboratorio no pueden revelar cuál es la causa de la fiebre. Y luego tenemos los criterios de Durack y Street, que son del año 1991, donde habla de una fiebre de origen desconocido clásica, que es la fiebre con temperatura superior a 38,3 durante un periodo mayor a 3 semanas, sin antecedentes de internación en el hospital, sin antecedentes de neutropenia o de infección por HIV, y que persiste sin diagnóstico a pesar de estudios adecuados y después de por lo menos 3 consultas ambulatorias o 3 días de internación. Como ven, esta definición se acerca más a la primera, a la de Petersdorf del año 61, y la que más se adapta, o por lo menos la que más utilizamos en pediatría, es la definición de Loring y Feigin, que habla de 8 días o más de fiebre. Por lo tanto, nuestra paciente, que llevaba 7 días de fiebre al momento de la consulta, claramente no era un síndrome febril prolongado. Nuestra paciente regresa al 4.º día, refiere que persisten los picos febriles en número de 2 por día, de 38,5, y algunos picos de 39 grados, se encuentra algo más de caída. La mamá refiere que come menos pero toma líquidos. Al examen físico está taquicárdica, en ese momento estaba con fiebre, con fauces congestivas, con adenopatías laterocervicales y occipitales no en rango adenomegálico, con polo de vaso palpable e indoloro y con un discreto exantema morbiliforme en tronco y raíz de miembros. Y además se le ha auscultado un soplo sistólico eyectivo de 2 en 6 en mesocardio. Con estos datos, ¿cuál sería la conducta más apropiada? Indicar internación con diagnóstico presuntivo de síndrome febril prolongado, solicitar exudado de fauces y medicar empíricamente con amoxicilina por vía oral, mantener conducta expectante ya que la niña no lleva más de 21 días de fiebre, solicitar laboratorio de rutina con hemograma, con hepatograma, con reactantes de fase aguda, orina completa, urocultivos, serologías, parasitomégalo, Epstein-Barr, parvovirus B19, toxoplasma y nuevo control con los resultados en 48-72 horas, o solicitar una evaluación ambulatoria por infectología y hematología. ¿Pueden votar? Muy bien, la opción 4, 75%, la opción 2, 25%. La opción correcta es la opción 4, solicitar laboratorio de rutina con hemograma, con hepatograma, con serologías y un nuevo control en 48-72 horas. Claramente uno no indicaría internación en esta paciente, por lo menos no sin antes haber solicitado algunos estudios de primera línea o de primera opción. El exudado de fauces y medicar empíricamente con amoxicilina tampoco sería una opción correcta. Sí, eventualmente pedir el exudado de fauces, pero uno debería esperar el resultado para medicar. Uno no debería mantener conducta expectante porque esta niña ya llevaba
7 días previos más 4 días para la segunda consulta, hay aproximadamente 11-12 días de fiebre. No parece ser este el momento más adecuado para pedir la evaluación por infectología y hematología, no sin antes tener por lo menos los resultados del primer laboratorio. Y si uno debe en este caso solicitar un laboratorio de rutina con serologías, orina completa y urocultivo y evaluar a la paciente con los resultados. A las 72 horas la paciente regresa con los resultados de los estudios solicitados, tiene un hemograma con una hemoglobina de 10,2, 31 de hematocrito, 4.100 leucocitos por milímetro cúbico, con 950 neutrófilos, 2.200 linfocitos, 450 monocitos, 0 basófilos y 420 eosinófilos y 95.000 plaquetas. Tiene un hepatograma con una GOAT de 88 y una GPT de 133, bilirrubina directa de 0,2 e indirecta de 1,2, una PCR de 40 miligramos litro y un ASTO de 300. Las serologías solicitadas fueron negativas, la orina completa es normal y el urocultivo fue negativo. Al examen físico la paciente sigue con fiebre, mejoró algo el apetito, aunque continúa decaída, el exantema se atenúa, pero persisten las adenopatías y el polo de vaso. Con estos datos, ¿cuál sería la conducta a seguir? Repetir el laboratorio en una semana para confirmar el diagnóstico, derivar al hospital para ingreso solicitando interconsulta con infectología y búsqueda de focos profundos, asumir el laboratorio como secundario a una infección probablemente bacteriana, por lo que se indica antibiótico por vía oral, asumir el laboratorio como secundario a una infección probablemente viral y mantener conducta expectante, o solicitar interconsulta con hematología para evaluación y eventual punción-aspiración de médula ósea. Pueden votar. Doctor, quedan 5 minutos. Bueno, gracias. Muy bien. Opción 2, 33%. Opción 2, 33%, derivar al hospital para ingreso solicitando interconsulta con infectología y búsqueda de focos profundos. No podemos volver a los porcentajes, ¿no? Ahí. Opción 3, 17, opción 4, 50%. Muy bien. Y acá vamos a discutir un poco. La opción correcta en este caso sería la opción B, solicitar internación, repetir laboratorio y eventual evaluación por especialistas. En este caso, una niña que llevaba ya 14 días de fiebre, con una discreta leucopenia, con una neutropenia leve, con adenopatías, con un polo de vaso, entiendo que la mejor opción en este caso sería internarla, repetir el laboratorio y eventualmente pedir la interconsulta con los especialistas. Se puede asumir el laboratorio como secundario de infección viral, de hecho es la causa más frecuente, pero me parece que en este punto, con una niña con 14 días de fiebre, decaída, a mi entender la mejor opción es solicitar la internación de la paciente. Obviamente que no es el momento correcto para pedir una evaluación hematológica y una punción de médula ósea y no tiene mucho sentido volver a repetir al laboratorio si tenemos uno de recién. Tampoco parece ser una infección bacteriana. Mi opinión, creo que en este caso la paciente debería ser internada, repetir el laboratorio y ser evaluada eventualmente por especialistas. Esto se los cuento brevemente, es un algoritmo, no hay muchos algoritmos y tampoco hay nada que esté establecido sobre cómo manejar a estos chicos. Esto es de una Pediatrics in Review del año 2015.
que habla de niños con fiebre de más de 8 días, asumen o definen el síndrome febril prolongado como fiebre mayor a 8 días, sin causa aparente. En ese caso, si el niño está en buen estado general, se hace una evaluación inicial con un laboratorio básico, que es lo que le solicitamos a nuestra paciente. Eventualmente, si la paciente está tomando alguna medicación, por ejemplo, antitérmicos reglados o antibióticos en forma empírica, uno puede asumir a veces hasta un 5 o un 10% que la fiebre podría deberse a los medicamentos y uno estaría en condiciones de suspenderlos. Se puede pedir una placa de tórax si la paciente presenta alguna clínica respiratoria. Y en el caso de que la paciente no estuviera en buen estado general, en ese caso sí uno solicitaría la internación. Si la causa de la fiebre se identifica o la fiebre desaparece, si existe causa, se trata la causa. Si no aparece causa para la fiebre o persiste la fiebre, uno debería categorizar a esta paciente o a la fiebre en fiebre de causa infecciosa, que sigue siendo la más frecuente, de causa oncológica, de causa autoinmune o reumatológica o por inmunodeficiencias, y en ese caso sí pedir la evaluación por los especialistas. La paciente durante la internación persiste febril, un pico por día 38,5, en buen estado general, sin signos de bacteriemia. Desaparece el exantema, pero persiste el polo de vaso. No presenta signos de sangrado. Se repite durante la internación al laboratorio, que arroja una leucopenia con una linfomonocitosis, una ligera anemia con una hemoglobina 9,5 y 150.000 plaquetas.